Bienvenidos. Hoy les traemos una historia de esas que ni el más creativo guionista de Netflix podría haber inventado. Se trata de un tipo que vivió en el siglo XVII, rompió todas las reglas y a la vez dejó un legado tan potente que aún nos hace debatir hoy. Este hombre, si estuviera vivo, seguramente sería cancelado por sus opiniones tan, digamos, atrevidas. Su nombre, Baruch Spinoza. Y sí, esa fue su apuesta. Vivir como filósofo en una época en que pensar diferente, sobre todo cuando se trataba de Dios, te podía costar la excomunión y el repudio de toda tu comunidad. Pero ¿quién diablos es Spinoza? Eso es justo lo que vamos a descubrir. Quédense hasta el final, porque les prometo que la historia de este tipo va a dejarles más de una duda existencial. Spinoza, un nombre que probablemente no hayas escuchado mucho, pero que si te adentras en la historia de la filosofía, es tan esencial como el aire que respiras. Y si no lo has escuchado, no te preocupes, porque es probable que no estés solo. Spinoza fue el filósofo que con su forma de pensar construyó uno de los sistemas filosóficos más revolucionarios de todos los tiempos, y al mismo tiempo, el que pasó más tiempo siendo ignorado, exiliado y prácticamente cancelado por la sociedad de su época. Entonces, ¿quién diablos era este tipo? ¿Por qué la Iglesia lo excomulgó? ¿Qué tan radical podía ser un tipo que no era ni ateo ni religioso, sino simplemente un filósofo que preguntaba demasiado y decía cosas demasiado incómodas para su época? Spinoza nació en Ámsterdam en 1632, en una familia judía sefardí que había huido de la Inquisición en Portugal. A primera vista, parecía que este tipo tenía la vida arreglada. Buena familia, buenos amigos, probablemente buenos negocios. Pero algo le pasaba a Spinoza. Era ese tipo raro que no se conformaba con las respuestas fáciles. Empezó a preguntarse cosas tan sencillas como: ¿quién es Dios? ¿Por qué estamos aquí? ¿Qué significa ser libre? Y claro, esas preguntas eran el equivalente a entrar en un territorio minado. Pero Spinoza no era de los que se asustan por las minas. Al contrario, las pisó una tras otra y salió indemne. ¿El resultado? El tipo fue excomulgado. ¿Y por qué? Bueno, Spinoza tenía un pequeño detalle que a la Iglesia no le gustaba ni un poquito. Decía que Dios no era un ser personal, como lo pintaba la religión judeo-cristiana. Para él, Dios era la misma naturaleza. Deus sive natura, que traducido viene a ser algo como Dios o la naturaleza. Y si esto no suena lo suficientemente perturbador, esperen a que les cuente que, para él, todo lo que pasa en el universo, incluido cada pensamiento, cada acción y hasta cada lágrima que derramamos, era parte de un esquema determinista de la naturaleza. En resumen, el libre albedrío, esa excusa que usamos todos para justificar nuestros actos, no existía para Spinoza. Y aquí es donde la cosa se pone interesante, porque ¿quién quiere oír que no tiene libre albedrío? ¿Quién tiene ganas de que les digan que todo está predestinado por la naturaleza y que sus decisiones no son realmente su decisión? Spinoza parecía un tipo que quería hacer temblar los cimientos del ser humano, y vaya que lo hizo. Lo irónico es que, a pesar de que sus ideas eran vistas como herejías, él mismo no era ni ateo ni religioso. Spinoza era un racionalista, un hombre que veía el mundo a través del prisma de la razón pura. Pero también entendía que la religión y la espiritualidad eran esenciales para el ser humano. Uno de los puntos que más causó revuelo fue su visión sobre la religión. Spinoza no era ateo en el sentido clásico de la palabra. No negaba la existencia de un principio divino. Sin embargo, tenía una opinión radicalmente distinta. Para él, la religión debía ser entendida más como una forma de control social
que como un canal hacia la verdad. En su obra Ética, Spinoza desarrolla la idea de que la religión organizada estaba más interesada en controlar a las masas y que, en realidad, la verdadera comprensión de la divinidad solo podía alcanzarse a través del conocimiento racional. Él afirmaba que el Dios de la Biblia no era más que una construcción humana, creada para sostener el orden social. Aquí es donde la controversia se disparaba. Spinoza no solo cuestionaba la autoridad religiosa, sino que desmantelaba uno de los pilares de la sociedad de su tiempo: la fe en un Dios personal que interviene en los asuntos humanos. La religión, en su visión, no era la respuesta a los problemas del mundo, sino una distracción. Algo así como el opio del pueblo, si lo quisiéramos decir en palabras más actuales. Pero lo que más tocaba las fibras de la gente era cómo Spinoza hablaba de la soledad existencial. Para él, el ser humano, aunque vive entre los demás, está esencialmente solo en su comprensión del universo. Este pensamiento refleja la idea de que no importa cuántas veces recurramos a las explicaciones religiosas o a las emociones, al final estamos solos con nuestra propia conciencia. Y esa, amigos, es una reflexión que podría haber hecho incluso el filósofo más ateo del mundo. ¿Y qué pasaba con el amor? Ese tema que todo el mundo parece tener claro, pero que nadie sabe explicar del todo. Spinoza, como buen filósofo, no podía dejar de ponerlo bajo la lupa. Para él, el amor no era un simple sentimiento pasional que nos embriaga, sino una fuerza que nos conecta con la naturaleza misma. El amor era, de alguna forma, la manifestación más pura de nuestra relación con el mundo. Sin embargo, lo más fascinante era su visión del amor hacia Dios. Para Spinoza, el amor no debía estar basado en un vínculo de sumisión a un ser superior, sino en una comprensión racional de la naturaleza y del cosmos. Amar a Dios, en su visión, era lo mismo que amar la naturaleza. Lo curioso aquí es que muchos de los seguidores de Spinoza lo interpretaron como un tipo de panteísmo, un amor por el universo que trasciende las creencias tradicionales y abre las puertas a una forma de adoración más filosófica, menos ritualista. Este enfoque, por supuesto, no encajaba en la visión tradicional del amor religioso y le valió a Spinoza su lugar en la lista de filósofos peligrosos. ¿Y qué nos queda de Spinoza hoy? A pesar de haber sido cancelado en su época, hoy es considerado uno de los grandes pensadores de la historia. Su pensamiento no solo influyó en la filosofía, sino también en áreas tan variadas como la política, la psicología e incluso la ciencia. En lugar de ser un pensador marginal, hoy es considerado un precursor de la modernidad, alguien que pensó lo impensable y que desafió las estructuras establecidas, aún a costa de su propio bienestar. Spinoza fue el tipo de filósofo que no tenía miedo de incomodar. En su intento de entender el universo, no solo desmanteló la visión religiosa tradicional, sino que nos dejó con una pregunta profunda. ¿Realmente somos libres? Y lo más importante, ¿estamos dispuestos a aceptar que tal vez, solo tal vez, nuestra vida no es tan libre como creemos? Si te has quedado con la cabeza dando vueltas, no te preocupes, es normal. La filosofía es eso, un camino que te lleva a más preguntas que respuestas. Si quieres saber más sobre Spinoza o cualquier otro personaje que hizo historia y que probablemente también fue cancelado por pensar diferente, no olvides darle like, suscribirte y activar la campanita. Nos vemos en el próximo episodio de ¿Quién diablos es?